Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con el deseo de corazón para ustedes y sus familias de un comienzo de semana en abundancia de bendiciones, en paz con ustedes mismos, con Dios y con los demás, y siempre buscando en nuestra caminada este contacto de acrecentar nuestra intimidad con Dios a través de esa propuesta que Agustín nos hace desde la interioridad como camino seguro para una comunicación con Dios y para un autodescubrimiento de nosotros mismos, ¿no? Hoy, en esta semilla agustiniana, voy a tratar con la ayuda de Dios, de José y de Marcos, que son mis compañeros en este viaje, de hablar sobre algo de vital importancia para la construcción o destrucción del proyecto de vida cristiana, y es la presencia de la soberbia y sus derivados en la vida cristiana. Por el tema de la soberbia vienen una cantidad de situaciones inimaginables que incluso pueden llegar a destruir los mejores deseos, incluso las mejores intenciones, ¿no? Vamos a leer este texto. El texto es un poco largo ahorita, pero en la explicación vamos a tratar de concentrarnos en los aspectos más fundamentales, pero quiero hacer la lectura de todo el texto a continuación. Dice Agustín en este comentario de Génesis, literal del Génesis, al número 19, dice: con razón señaló la Escritura a la soberbia como el origen de todo pecado, diciendo: el principio de todo pecado es la soberbia. A este testimonio se acopla muy bien el otro que estampa el apóstol San Pablo: la raíz de todos los males es la avaricia. Si por avaricia entendemos en general el acto por el que cada uno apetece algo más de lo que le conviene, llevado de su propia excelencia y de cierto amor propio, al que sabiamente la lengua latina le dio el nombre de llamarle privado, cuya palabra resalta más bien el menoscabo que el incremento. Toda privación hace disminuir, y así, desde el momento que cualquiera quiere sobresalir por la soberbia, cae en las angustias y en las miserias, puesto que del amor común, del amor de lo común, le conduce al propio y funesto amor de sí mismo. La avaricia es un amor especial, la cual, con más propiedad, se llama amor al dinero, por cuyo nombre el apóstol, significando el género por medio de la especie, quería se entendiera la universal avaricia, esto es, la soberbia, al decir la raíz de todos los males es la avaricia. Por lo tanto, el perverso amor de sí mismo priva de la santa compañía del cielo al espíritu inflamado, y esta misma propia miseria coarta al que desea saciarse mediante la iniquidad. Bien interesante este texto. Vamos a desarrollarlo y vamos a entender un poco cómo Agustín se mete en ese profundo berenjenal, tratando de encontrar las palabras precisas para explicar cómo es que se origina el pecado, entendido como división, entendido como alejamiento, entendido como soberbia, ¿no? Bueno, seguimos la misma línea de los dos amores: el amor propio y egoísta que creó la ciudad de Dios, lo veíamos la última semilla, y el amor a Dios que crea la ciudad de Dios. Y hace un uso retórico muy interesante con una figura que se llama sinecdoque y metonimia, o sea, llamar por la parte del todo, cuando dice que la avaricia es un amor especial, la cual con más propiedad se llama amor al dinero. La avaricia es el amor al dinero. Y dice, significando el género por medio de la especie. Vamos a explicar esta partecita. Significando el género por medio de la especie quiere decir, la especie es la avaricia, pero el género es la soberbia.
Continuemos. ¿Esto qué quiere decir? Que el pecado que Agustín está indicando que es el origen de todos los males es la soberbia, que se manifiesta, por ejemplo, en la avaricia, que es el amor al propio dinero, a las propias cosas, el amor por lo propio, el amor por lo privado, el quererlo privatizar absolutamente todo. Entonces, el amor privado, a sí mismo, amor privado, que quiere decir en este contexto, a sí mismo, a lo propio, es la manifestación del origen de la soberbia. Cuando solamente existo yo, únicamente yo, y no existe nadie más, y no existe nadie más que yo, entonces caemos en ese pecado de la soberbia. Cuando el hombre se excede demasiado en el amor a sí mismo, a su dinero, a sus dones, a sus amistades, a sus cosas, no logra ver a Dios. En la soberbia, dice Agustín, está el origen del pecado. En la humildad está el origen de la gracia. Esto es bien importante. En la soberbia está el pecado porque es la hinchazón, es el creerte Dios. En la humildad está el origen de la gracia. Y no quiere decir no tener, sino enceguecerse en sí mismo y no ser capaz de ver al otro y al creado en Dios. O sea, de convertir la criatura en un Dios, de convertirse a sí mismo en un Dios. Eso quiere decir que el amor por lo propio no debe opacar el amor por Dios. O sea, no debemos amar más la criatura que al creador, en otras palabras, ¿no? Ahora, esto nos lleva entonces, según Agustín, a que debemos trascender el amor enfermo y egoísta por sí mismos, que nos lleva a olvidar nuestra condición de criatura y nos aleja de la vivencia libre de los bienes y nos esclaviza y nos convierte en enfermos de soberba y avaricia, que es el origen, según Agustín, de todos los males personales, comunitarios y sociales. Cuando dejamos instalar la soberbia, viene toda una clase de situaciones que Agustín las va llamando enfermedades del alma. Enfermedades del alma porque destruyen y quitan la paz. Vamos a profundizar eso tratando de hacerlo desde una reflexión desde lo que vivimos prácticamente. Digamos que la búsqueda de la felicidad, que no tiene a Dios como fuente primera y última, tanto en lo temporal como en lo eterno, nos lleva a los hombres y mujeres a poner nuestro esfuerzo y a gastar nuestras energías físicas, intelectuales, incluso espirituales, en la acumulación de solo riquezas, de las cosas, o incluso llegamos a convertir las personas en objetos de uso, las convertimos en cosas de nuestra propiedad. Esto es una cuestión que ha atacado permanentemente nuestra vida, nuestra humanidad, que no tenemos relaciones sino posesiones incluso con las personas. Fíjense el alcance hacia donde apunta esto. Cuando yo no quiero a alguien, sino que lo quiero poseer, eso otro, sea alguien, sea lo que se me convierte en una propiedad, y esto es bien complicado, ¿no? Ahora bien, esta es una grave enfermedad del alma que destruye la vida y la aboca a una muerte lenta y desastrosa, porque no solo hunde en un círculo vicioso interminable de posesiones, sino que aleja al corazón de vivir un verdadero gozo y una verdadera alegría, porque siempre es esclavo, siempre angustiado, nunca en paz, siempre poseído más que poseer por las cosas. Desde ahí, la avaricia nos hace ser acumuladores compulsivos, solo poseer por poseer, dense cuenta de eso, sin ni siquiera un atisbo de disfrutarle que se tiene y compartirlo con los demás. Yo no sé si ustedes han conocido personas que se han dedicado toda su vida solamente a acumular, que el vicio del avaro es ese, solo acumula, pero no es capaz de disfrutarlo y no es capaz de compartirlo con los demás. Y de la mano de esta, pues, de la avaricia, la otra enfermedad letal, que es el origen, es la soberbia, que inflama engañosamente el espíritu
y hace que pretendamos ser mejores y pasar por encima de todos los demás. El soberbio es el que se cree superior, y superior en todos los sentidos. Entonces la soberbia, centrada en sí misma, nos aleja de Dios y pretende suplantarle, y nos convertimos en jueces de lo bueno y de lo malo. Incluso llegamos a extremos inimaginables cuando la soberbia toma posesión en el corazón. Agustín señala, apoyado en la Escritura, a la soberbia como origen de todo pecado, lo decíamos, es decir, de todo desorden del alma y del cuerpo. Y une a este mal del alma, que es la soberbia, y dice que por ella nosotros no llegamos a la experiencia de la humildad, que es la que nos hace reconocer lo que somos, que es la que nos hace valorar en su justa medida lo que poseemos, no como los dueños absolutos, sino como los responsables de unos bienes que Dios nos ha dado para vivir bien, pero también hacer posible que los demás vivan bien. Esa misma soberbia, de hecho, puede llegar a otro extremo, que es una soberbia religiosa, que es una soberbia espiritual. Cuando yo llego a creerme más que los demás, a ser más bueno que los demás. Hace algunos días les compartía una experiencia bien interesante de una persona que ya me decía, padre, es que yo ya no tengo más nada que cambiar, yo soy una persona ya muy buena, yo soy alguien que ya he vivido, pienso que de Cristo, ya estoy en una íntima comunión con Él. Entonces yo le dije, ay señora, por Dios, entonces yo a partir de mañana lo que le voy a pedir a Dios es que se la lleve para el cielo, porque usted no hace nada en esta tierra de mortales y pecadores que somos todos. Y el problema no era eso, no era que sintiera que ya había hecho un camino espiritual bueno. El problema era que condenaba, juzgaba y ponía por debajo a los demás que sentían que eran todos malos. O sea, es una soberbia hipócrita, es una soberbia farisaica, diría Jesús, que te hace creer muy bueno. Y eso es un peligro. Entonces, lo contrario a la soberbia, que es la humildad, es el origen o del encuentro con Dios o de la destrucción de la propia paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Vamos a pedirle pues hoy al Señor esto, ¿no? Que en el camino de la vida tenemos en nuestro corazón a veces ese sentimiento soberbio que no nos permite entrar en una relación libre, tranquila, pacífica, amorosa, armoniosa con los demás, con nosotros mismos, con el Creador. Pidámosle al Señor que nos aleje de tener un amor enfermo por las cosas, que nos olvidemos de que todo lo que tenemos es obra de la gratuidad del Señor. Agustín va a decir en otro apartado, ¿qué tienes que no hayas recibido? Esa es una frase que de verdad a mí me ha interrogado mucho. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Eso es importante. Todo lo que tenemos lo hemos recibido, y en la medida que vivimos esa relación con las cosas, no de una manera enferma y posesiva, sino libre y tranquila, las vivimos, las usamos para esta vida y sus necesidades, no le damos el corazón a ellas, y lo que es mejor, las podemos compartir con los otros, y al momento de salir de esta vida, como decíamos hace unos días, el alma puede volar. El alma se alza con facilidad, porque Agustín dice, ese alzar el vuelo a veces se vio opacado porque las alas están con un sobrepeso de soberbia, de avaricia y de codicia, que en otro momento lo hablaremos, que son las que no impiden que levantemos el vuelo hacia lo trascendente, lo espiritual, que no quiere decir un rechazo o un odio a las cosas, sino dar a cada cosa su justo valor y no destronar a Dios del lugar que a Él le corresponde. Pidámosle pues a Dios que nos acompañe en este proceso de entrar en nosotros mismos y encontrar en Él siempre la sabiduría para ser mejores. Nuevamente saludo a las personas que nos acompañan, a Guadalupe, saludos, abrazo a tu familia, a Lore Hernán, a la emisora Mariana y a las personas que nos acompañan en esta reflexión siempre temprano. Agradezco siempre esa presencia. Nos vemos a las 3 de la tarde, hora de Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia, en la Santa
Santa Eucaristía. Les deseo una muy feliz jornada y que el Señor los acompañe.